Amigos de la Asociación de Relaciones Públicas, buenos días. Hemos estado transmitiendo estos días más temprano y esta mañana de miércoles tenemos una invitada que nos va a venir, que bueno, ya está con nosotros, nos va a platicar de un concepto que para mí resulta muy novedoso, pero además muy interesante. Le quiero dar una cordial bienvenida a la arquitecta Isabel Rosas. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu espacio de Relaciones Públicas. Pues contenta aquí, feliz que amaneció el día bonito, muy soleado. Así es que feliz de estar aquí en tu compañía, por supuesto, y en la compañía de tu amable público. Gracias, Isabel. Claro que amaneció hermoso. Yo caminé a las 6:20 y era un día con mucho colorido rosa. Realmente a mí me sorprendió. Amigos, les quiero recordar que dependemos mucho del tema del Internet, así que de antemano les ofrecemos una disculpa si por alguna razón nos desconectamos, nos quedamos friseados o no nos vemos porque de repente, aunque no lo estamos notando, de repente nos vemos un poquito así como pixeleados, pero bueno, el contenido que de esta mañana es tan importante que me gustaría cederle la palabra a la arquitecta Isabel Rosas para que nos cuente acerca, primero que nada, de ella. Sé que es una persona exitosa, tiene muchas actividades, está estudiando un doctorado, bueno, pero quisiera que ella nos platicara acerca de esta bella profesión, la cual yo admiro, tengo muy buenos amigos arquitectos. Adelante, adelante, arquitecta Isabel Rosas, bienvenida. Gracias nuevamente, querida Rocío. Pues mira, ¿qué te digo de mí? ¿Qué te puedo decir? Pues soy arquitecta desde hace como 28 años, veintitantos años, ya tiene un rato. Llegué aquí a Cancún recién casada, recién egresada de la carrera y venimos a probar suerte aquí a la ciudad de Cancún porque en la Ciudad de México pues estaban las cosas pues no tan fáciles y sentíamos que aquí estaba creciendo Cancún y necesitaba arquitectos, o por lo menos eso era lo que nos decían, así es que pues hicimos maletas, no teníamos gran cosa y bueno, ya llegamos aquí a Cancún y desde entonces pues continúo siendo ya, como dice el comercial, orgullosamente cancunense. Así es. Y bueno, tengo 2 hijos, Paulina y Alfonsito. Por cierto, Paulina está estudiando arquitectura, ya casi termina, y Alfonsito pues está en la prepa. Bien, eso es con respecto a mi vida personal. Y con respecto a mi vida profesional, pues me he dedicado desde hace 10 años a la capacitación, y esto fue a partir de que estudié un diplomado en diseño de interiores y me gustó el tema, siempre me había gustado ese tema, cuando se dio la oportunidad lo pude estudiar y a partir de allí fue que se me ocurrió, digamos que emprender en el mundo de la capacitación y formar y crear mis propios cursos y mis propias capacitaciones, y desde entonces es que me he estado, digamos que, pues me he dedicado a estudiar, porque pues no puedes hacer capacitación si no estudias, si no te preparas, si no indagas, si no investigas, etcétera. Y de allí también tuve la oportunidad, después de ser invitada a dar clase en las universidades, he dado clase en la Universidad Anáhuac, en el Centro de Estudios Creativos, en fin, en la Gestal, en varias escuelas he dado clases, particularmente en áreas de diseño de interiores. Y luego, pues, se me ocurrió la brillante idea de estudiar una maestría en escritura creativa. Y pues me preguntaban algunos amigos, amigas, que por qué estaba estudiando una maestría en escritura creativa y no en urbanismo, o en arquitectura, o en diseño, en cuestiones propias, digamos, del ámbito de la arquitectura. Y esto sucedió porque pues a mí siempre me ha gustado escribir. Escribí una novela. Como todos los que empezamos a escribir, pues pensamos que nuestros escritos son muy buenos, pero cuando te acercas a los que realmente saben, te das cuenta, pues,
de que las cosas no solamente bastan con la intención, sino solo basta con que yo tenga ganas de hacer algo y lo haga, y no basta también con el que le haya puesto pasión a eso, sino tiene que haber una preparación siempre al frente y detrás de las cosas, y esto me llevó a tratar de investigar con los que saben de la literatura y de la escritura, acercar mi texto para saber si estaba bien, si estaba correctamente bien escrito, y sobre todo, lo más importante, si realmente tenía una buena historia como contenido y estaba bien escrita. Y bueno, pues como siempre, híjole, yo no sé si es una virtud o si es un defecto, Rocío, pero he sido siempre perfeccionista. Eso, de hecho, eso a veces hasta te hace procrastinar, porque pues en esa búsqueda del perfeccionismo a veces uno ni termina las cosas, ¿no? Y eso también, por eso me atrevo a decir que a veces pienso que es hasta, híjole, te detiene a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda del perfeccionismo de mis textos, pues mejor decidí estudiar una maestría, no quise meterme a cursos y demás, sino realmente estudiar un buen tiempo qué había con el tema de la escritura. Y fíjate que cuando yo entré, pues me olvidé de mi novela. Y toda la teoría literaria que comencé a estudiar, que nos comenzaron a enseñar, de alguna manera me acercaba siempre a la arquitectura. Siempre había esa relación con la arquitectura. Y bueno, terminé haciendo mi tesis de arquitectura y me olvidé de mi novela. Y todo el tiempo, durante los 3 años que duró la maestría, todos los ensayos que escribí, de las tareas que nos dejaban, siempre eran de arquitectura. Entonces, ¿qué fue lo que, digamos, que desarrollé en estos estudios? La indagación, la disertación, el poder pensar de manera más profunda de un tema, y no solamente pensarlo de manera más profunda, sino además referenciado con autores, con gente que ha escrito acerca del tema y que lleva años haciéndolo, años investigando, que sean referencias importantes y puntuales, y de esta manera también uno mismo crear también esas teorías, crear esas ideas, y una vez que las creas y las tienes en tu mente, bajarlas correctamente, pues en blanco y negro, y entonces había que aprender pues a escribir bien para poder también en ese sentido, en la buena lectura y en la buena escritura, pues formular buenas tesis que sean y que te lleven más allá de una plática, que lleven a la reflexión a quien te escucha, que lleven también a esta parte de la curiosidad, ¿no? Que forma parte del conocimiento. Y entonces, pues terminé esta maestría y de pronto me vi pues dando muchas pláticas, dando conferencias, y además en un intento de ser escuchada, porque pues una vez que tú tienes ciertos conocimientos, pues te dan ganas de compartirlos, de que la gente lo sepa, así es, de no quedarte con ellos. Yo siempre he pensado que un conocimiento que no se comparte, pues no sirve para nada, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tenerlo en mi cabeza si nada más habita dentro de ella? Y entonces hay esa necesidad de compartir ese conocimiento. Yo no sé si sea mucho, yo no sé si sea muy importante, pero lo que sí sé es que sí es un conocimiento, es decir, que sí hay detrás de ello una profundidad de investigación, de disertación, de reflexión, y eso mismo tratar de transmitirlo. Y bueno, pues en estos avatares de mi vida, pues siempre conoces a gente que te inspira, gente inspiradora, que no es que la quieras copiar, porque la copia es muy mala, es un plagio, es baja la copia. Es esa parte en donde quieres imitar siempre a ciertas personas, exacto, que te motivan para ser alguien diferente, para tratar realmente de tener una vida positiva y de tratar de transmitir también pues esa vida positiva pues a quienes están a tu lado, sean amistades, sean amigos, sean conocidos, en fin, los jóvenes que ahora pues también
como arquitecta, y ya a mi edad, hablábamos hace un rato antes de entrar al aire. Somos jovencitas. Exacto, luego los árboles y reverdecen, ¿no? La juventud es relativa y es subjetiva, pero ya en términos concretos y objetivos, pues obviamente nosotros, los arquitectos ya de esta generación, estamos muy conscientes, o por lo menos yo lo estoy muy consciente, de que vienen detrás de mí muchos jóvenes pisándonos los talones ya y con esas ganas también de seguir desarrollando el oficio, la arquitectura, y hay que darles paso y hay que estar también nosotros conscientes, claro, aprender, porque además traen la innovación, traen la vanguardia también. De manera además, perdón que te interrumpa y que está muy sabrosa lo que dices, es reflejo de todo lo que nosotros hemos dejado también. El paso de los jóvenes no es así como una, de alguna manera, espontánea, sino que la humanidad ha venido, pues eso, caminando y se les da la estafeta. Hoy los jóvenes pues ya no quieren tanto cantaletas, sino acompañamiento en todos los sentidos. Entonces, conociendo, digo, tenemos hijos jóvenes que nos mantienen informados, jóvenes, alegres y con esa ganas y esa hambre de salir adelante, pero en todos los sentidos, como tú lo comentas. Solo te interrumpí para ese momento, pero adelante. No, y además eso que dices, pues es cierto, uno realmente se vuelve un facilitador, ¿sí? Ya no es esa idea del maestro que todo lo sabía y que había que estarle creyendo a pies juntillas. Así es, ahora también los jóvenes te preguntan, te cuestionan, se cuestionan también a sí mismos. Yo luego tengo pláticas con mi hija y a verdad hay a veces que me deja impresionada porque digo, esto yo no lo sé, sí, esto yo no lo sabía. Y además no, información de ellos no teníamos el alcance, así es una realidad. Tienen esa caja de Pandora que, bueno, pues también hay que estar al lado de ellos, porque pues esa caja de Pandora que se llama Internet y donde encuentras lo que sea, pones una palabra y te salen N mil posibilidades, pues también hay que tener ciertas cuidados, ¿cierto? Allí, no se me viene la palabra ahorita, de también... mucha prudencia, ¿no? Tener conciencia, sí, exacto, discernir de alguna manera y elegir sobre todo, ¿no? Hacia dónde quiere uno enfocar, pues porque además déjame decirte, la información en las redes ya es tan inteligente con la Big Data, ¿no? Que te predice. Entonces, obviamente, si empiezas a leer contenidos de cierto tipo, es donde va creando tu personalidad. Y eso es algo increíble que yo no lo pudiera creer si no me metiera yo al internet y de repente empiezan a salir información que yo sí quiero leer, pero que yo no sabía que eso va creando un camino para que me pueda dar esa información a mi paso, ¿no? Es increíble. Y obviamente es como tú comentas, hay que tener muy bien claro el objetivo, hacia dónde continuar con esa información que entra a nuestra mente, pero también entra como que a nuestro sentimiento, a esto que finalmente nos hace ser seres humanos, ¿no? Así es. Sí, los jóvenes definitivamente, bueno, esta información que ven ellos, pues sí tienen que ser muy inteligente la manera en que uno va a seleccionar qué sí ver y qué sí no ver, qué sí creer y qué no creer. Y volviendo al tema de la inspiración, pues los jóvenes obviamente son grandes inspiradores de nosotros los adultos y también nosotros debemos estar conscientes con lo que comentabas hace un rato de que pues también les hemos dejado de pronto un mundo pues medio raro, ¿no? Un mundo también lleno de problemáticas a resolver y que son ellos los que en un momento dado he oído mucho esa especie de queja de que pues tienen muchas cosas que resolver y que pues son colaciones nuestras, ¿no? Son el resultado de lo que nosotros en un momento bueno, dado pero también de lo malo. De lo bueno, pero también de lo malo. Eso es una responsabilidad que pues estas generaciones en las que nosotros éramos chavos, éramos estudiantes, pues debemos también de asumir porque fue otra época. Realmente la tecnología ve hasta dónde nos ha llegado y esto
por decir algo, ¿no? Platicar a distancia remota, y eso pues obviamente no era posible hace unos años. Ni pensarlo, ni menos esta pandemia que nos mantiene confinados y que los números todavía no se distinguen, ¿no? ¿Cuál es el final de esta, qué es lo que sigue después de esta pandemia? Y eso, pues bueno, creo que las redes sociales y la parte tecnológica nos ha permitido comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento. Así es. Y bueno, te decía, hacemos ya paréntesis bien largos, ¿no? De cómo al conocer precisamente gente inspiradora, gente que quieres imitar, como tú, por ejemplo, varias personas que se te van cruzando en el camino y que dices, yo quiero ser como ellas, yo quiero llegar a donde están, pero en un sentido positivo, en un sentido realmente de convertirte también en una persona que le pueda aportar algo a la vida. Pues puede que decidí meterme al rollo de estudiar un doctorado y ahorita ando en eso, lo acabo de empezar, un doctorado en filosofía del pensamiento complejo, porque el tema de la arquitectura pues es muy amplio, va más allá de la construcción y del diseño de una edificación que obviamente sirve para el habitar, pero hay muchas cosas que indagar dentro del habitar, dentro del espacio arquitectónico, y que es donde se encuentra el ser humano. Y con lo que comentabas ahorita del COVID, pues ese nos vino a mover el tapete bien sabroso, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de cambios ahorita que se van a suceder, paradigmáticos acerca de el habitar, y de ahí, bueno, viene la plática o el tema de la neuroarquitectura, ¿no? Así es, Arqui. Y es muy interesante este concepto. Yo no tenía esa familiaridad con el concepto, y me encantaría que lo pudieras desmenuzar. Sé que en el área de arquitectos o en el área en el que tú estás, en tu escuela, en tu doctorado, en tu maestría, todas las personas que te rodean puede ser que ya lo conozcan o que ya estén familiarizados con ello, pero sí nos gustaría que en el área de relaciones públicas aprender un poco de lo que tú traes esta mañana acerca, tienes mañana, entiendo, una conferencia, y nos gustaría si pudieras ir comentándonos un poquito del concepto y después de la conferencia. Sí, claro, con mucho gusto. Fíjate que el tema de la neuroarquitectura, el concepto de la neuroarquitectura, tampoco lo conocía yo, realmente es un concepto nuevo, apenas se acuñó el siglo pasado, y es una línea de investigación que, sobre todo ahorita con el COVID, con este confinamiento en donde nos encontramos como nunca nos habíamos encontrado las 24 horas, como dicen, 24/7, ¿no? En nuestro hogar tanto tiempo, pues digamos que este concepto, esta línea de investigación para los arquitectos, creo yo, que es una muy buena estrategia para abordar el tema del proceso arquitectural. Hoy más que nunca hay un abismo de conferencias que hablan, que ponen el tema y después post-COVID, el tema y post-COVID. Y entonces, ¿qué hay con esto del post-COVID? ¿Qué hay con esto de después del COVID? El COVID creo que es una enfermedad que, como todas, ya se quedó y se erradican hasta que hay una vacuna y después un proceso largo de tiempo. Entonces, creo que el COVID, eso del post-COVID, pues nos va a llegar quién sabe cuándo, y no puedo determinar en qué tiempo, porque no soy una experta de eso, pero sí hay una lógica de pensamiento que nos lleva a pensar que es algo que se va a quedar entre nosotros un muy buen rato hasta que logre erradicarse como todas las enfermedades. Y el término de la neuroarquitectura, el concepto, pues es el estudio o el vínculo entre la arquitectura y la mente, ¿no? Entonces, es algo que va más allá, particularmente hablando del diseño de interiores o del interior, de lo que surge dentro del interior del espacio arquitectónico, pues es el hecho de estar consciente que dentro de ese espacio arquitectónico hay estados de conciencia que vienen directamente de los procesos cerebrales, ¿no? El cerebro, pues es un órgano que está directamente relacionado con todo lo que sucede en nuestra realidad
y la manera en que busca esa relación el cerebro, pues es a partir de todos nuestros sentidos. Tenemos los 5 sentidos que todos conocemos, pero también hay un sexto sentido por allí que muchos teóricos, Bruno Sevi, por ejemplo, en su libro Saber Ver Arquitectura, nos dice que ese sexto sentido es precisamente esa derivación y esa respuesta que surge de nuestros 5 sentidos que se encuentran dentro de nuestro organismo. Y esa percepción que se siente de con nuestros 5 sentidos, pues son todas aquellos estados emocionales que van a surgir a partir de esas experiencias. Aquí lo chistoso es, o lo serio de este asunto, es que lo que percibe el cuerpo de la realidad, del espacio existencial donde nos encontramos habitando, pues no siempre es positivo para todos. ¿No? La fenomenología que pasó ahorita con el COVID es evidente, la gente no sabía estar dentro de sus casas tanto tiempo y de repente, al menos ese es mi sentir de lo que yo veía que la gente expresaba a través de memes, a través de las publicaciones de Facebook, que es en lo que uno se entera de las cosas, como ya el periódico de uno, el periódico social, cómo la gente no se sentía a gusto en sus casas, ya no hallaba qué hacer, decían que se sentaban en la sala y luego se sentaban en la cama y luego se sentaban en la cocina y que ya no hallaban más allá qué hacer. Entonces, lo que creo que estaba pasando es que uno conoce las cosas de manera como ya autómata, es decir, ya te puedes vendar los ojos, entrar a tu casa y la conoces y sabes casi cuántos pasos caminar. Sensorialmente, ¿no? Entras y ya sabes los espacios en los que te mueves. El cerebro ya lo calculó, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿qué pasa cuando estás tanto tiempo allí? Que hay, más allá de lo que tú conoces, hay un reconocimiento, y eso fue lo que pasó. La gente empezó a reconocer sus espacios y en ese reconocimiento se encontró con 2 tipos de respuesta muy concretas. O me gusta mi casa o no me gusta mi casa. Exacto. Así de simple y así de crudo es este tema del espacio interior, cuando de manera consciente comenzamos a estudiar qué hay más allá de nuestro órgano cerebral, que no sea lo que ya sabemos, que es donde está nuestra inteligencia, y que dependiendo que tanto lo estimulemos somos más inteligentes o no. Yo creo que tiene que ir más allá que eso, porque la inteligencia no tiene que ver nada con las cuestiones de la intelectualidad, sino tiene que ver con cuestiones cognitivas de sobrevivencia y de adaptabilidad. Y ahorita con lo que estamos viviendo del COVID, pues la buena noticia es que nuestro cerebro está tejiendo nuevas redes neuronales que nos están haciendo más inteligentes para poder adaptarnos. Ahorita hay una adaptabilidad universal, que tengas los estudios que tengas, sepas leer o no sepas leer, algo está sucediendo en tu cerebro que te va a permitir adaptarte o no. Obviamente el espacio arquitectónico incide de manera fundamental para que esa adaptación sea más pronta o sea más lenta. Y entonces nosotros como arquitectos, si conocemos cómo funciona en este sentido nuestro órgano llamado cerebro, que es donde se encuentran nuestros procesos mentales, pues es obvio que nuestro proceso creativo del diseño arquitectónico pues va a ser correctamente o mejor diseñado o mejor iniciado ese proceso de inspiración, ¿no? Que se encuentra en el papel en blanco y que, bueno, pues de repente por allí tiene que salir, pero hay que analizar más cosas de las que generalmente estamos acostumbrados los arquitectos a analizar. Sí, sobre todo, retomando un poco lo que comentas, en la zona de Quintana Roo, recuerdo que en esta zona, sobre todo de Cancún, cuando las personas de otros lugares llegaban a vivir aquí y que se fue poblando poco a poco
con personas de diferentes lugares de la República Mexicana, no tenían ese sentido de supervivencia de los huracanes, que es una característica pues muy particular de esta zona. Y hoy pues tenemos que ya detectamos las tormentas tropicales, cuál es su recorrido, ya sabemos en qué momento hacer nuestra despensa, ya sabemos en qué momento ir a comprar o hacernos de todos nuestros aditamentos que los vamos a necesitar en caso de huracán. Y lo que comentas es esto, utilizábamos nuestros espacios 2, 3 días en lo que el huracán pues atravesaba o se desviaba, y bueno, esto es parte también de lo que tú comentas, que la arquitectura influye en nuestro estado de ánimo, porque son los momentos en los que disfrutamos nuestra casa o nos refugiamos en nuestra casa, que es el lugar donde por naturaleza los seres humanos tenemos como nuestro búnker o nuestra, pues ese nido, ¿no? Ese, si lo consideramos como parte de la naturaleza. Pero ¿qué pasa con este confinamiento de COVID-19? Que ya tenemos 6 meses, que esos 3 días acomodados antes con el tema de los huracanes, el entrenamiento ya lleva 6 meses. Entonces, ¿qué está pasando? Que te puedes sentir, digo, todas las personas que hemos estado a nivel global en esta situación, hemos pasado por todos los sentimientos sabidos y por haber, así como que de regocijo los 3 primeros días porque no íbamos a ir a trabajar, de repente, ¿no? Todo esto de que la neurociencia considera como parte, y como tú comentabas, estamos entrenándonos precisamente para la supervivencia. Para seguir evolucionando, sobre todo. De pronto se piensa que estamos evolucionando por una serie de fenómenos sociales que pasan pues en la vida, y que de verdad es preocupante todas las cuestiones que se suceden en torno a la condición humana, pero pues definitivamente este tema del confinamiento, y como bien dices, pues hemos pasado por muchas etapas. Mira, una de ellas lo comentábamos en vía telefónica, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando nos encerramos? Pues decía yo hace un rato, pues comenzamos a reconocer el espacio, comenzamos a readaptarnos dentro de nuestra propia casa, a reconvivir, ¿no? A saber convivir con la familia, porque pues no era lo mismo de pronto llegar y el desayuno, después se iban, regresaban los niños en la escuela, etcétera, a de pronto vernos todo el santo día, y cómo cambia también incluso las cuestiones del orden del sueño, que eso es también algo muy recurrente. Y yo, bueno, yo estoy acostumbrada a ser muy desvelada, me acuesto generalmente a las 3, 4 de la mañana, es más o menos la hora en la que yo acostumbro dormirme. Qué bárbara. Sí, digo, cuando yo veo que despierta la gente a las 6 y yo digo, ay, a las 6 yo estoy bien dormida, mano. Sí, apenas no, si a las 10 para que puedas dormir un rato. Sí, porque luego me dicen, oye, ¿te parece a las 11? Le digo, sí, porque a las 10 de la mañana ya para estar abriendo el ojo, pues sí, pues que me acabo de acostar a las 4 de la mañana. Pero bueno, en este confinamiento, ¿qué sucede? Bueno, pues empiezas a reconocer el espacio, y después la gente, pues en el sistema en el que vivimos, que es al final de cuentas un sistema económico, pues había que seguir trabajando. Ok, si estamos en casa, bueno, pero pues ahora vamos a trabajar, ya no podemos estar a la espera de nada, ni a la expectativa de nada, porque nos dimos cuenta que la vida continuaba y que iba a estar en chino que volviéramos pues a la rutina a la que estábamos acostumbrados. Y se viene el famoso trabajo en casa, que le dicen home office, ¿no? El trabajo en casa, y de repente volteas, ¿y dónde trabajo? En el comedor, en la sala, en la recámara, y entonces, bueno, quienes tienen un estudio, bueno, pues en el estudio, ¿no? Pero también aquí hay otro fenómeno que se va a suceder después, porque lo que se dice, no, es que ya descubrimos que trabajar en casa es mejor, porque pues ya no te tienes que desplazar, porque produces más, porque no sé qué, pero ¿qué va a pasar en tu hogar? ¿Cómo vas a soslayar, cómo vas a dividir esa parte del trabajo en casa y la convivencia en casa? ¿Hasta qué punto vas a poder dividir el hecho de que estás trabajando en tu casa
y de que también tienes que convivir en tu casa en el uso y destino que tiene el propio hogar, que es ese, el hogar, la convivencia del refugio, de lo que tú decías, de pasártela con tu familia, sin hacer nada que pasártela con tu familia, platicar con tu familia, estar con tus hijos, convivir, ir al cine, etcétera. Y como ahora, por ejemplo, el cine puede ser simplemente el que vean películas juntos, porque mira, también el tema de cómo ha cambiado los estilos de vida, por ejemplo, ahora todas las personas tienen un televisor en su casa, y entonces la vida también se ha vuelto nihilista, individualista, en donde ya cada quien hace sus cosas en su propia habitación, pero hasta qué punto ahora el COVID puede lograr que la gente se vuelva a reunir en torno a un cine que se está dando en su propia casa. Así entonces, el tema del trabajo en casa, pues si bien es sabido que el trabajo produce estrés, debería de producir satisfacción el hecho de trabajar, porque te vas a ganar dinero y vas a poder vivir de una mejor manera al ganar más dinero, puesto que vivimos en un sistema económico en el que necesitamos dinero para vivir. Pero, ¿de qué tan importante es el puesto o la actividad que laboralmente, ¿no?, te has asignado como para que tú de qué manera y de manera consciente digas o piensas que ese estrés que tienes no lo vas a transmitir a quienes viven contigo? Y es ahí en donde yo digo, bueno, pues el tema del home office es bueno, pero ¿y también qué va a pasar con los espacios laborales, así como los espacios escolares y todos estos lugares de encuentro que están allí construidos y que se construyeron para ese fin, ¿no? Entonces, pues también son fenomenologías que están sucediendo porque está perdiendo sentido todos los objetos arquitectónicos que están allí solos ahorita sin el ser humano. Claro. Fíjate que estamos llegando al final de la entrevista, ya estamos un poco sobre el tiempo. Está súper interesante, pero además me gustaría que nos invites a tu conferencia, por favor, si puedes darnos detalles de cómo se llama la conferencia, invitarnos para que podamos seguirte y sobre todo colocar la información para que podamos mañana escuchar más de todo esto y aprender toda esta información y que nos compartas ese conocimiento. Adelante. Gracias, Rocío. Pues sí, fíjense que sí, estoy muy emocionada por esto. De verdad, quienes sean arquitectos, creadores de espacios, diseñadores de espacios, es más, toda la familia, creo que es un tema importante, el tema de la neuroarquitectura. La he denominado a esta conferencia del día de mañana, la neuroarquitectura, una estrategia para un nuevo hoy. Es una conferencia en donde pues voy a abordar qué hay con la arquitectura, por qué es una estrategia para abordar el diseño de manera más puntual. Hoy el tema de salud es un tema importante, la OMC arroja números bastante dramáticos en torno a las 10 causas, por ejemplo, de muerte principales que hay en el mundo, y una de ellas pues son las enfermedades mentales, todo aquello que ocurre al hombre dentro de su mente y que le afecta en su diario vivir. Son todas esas cosas que no se ven, pero que están ahí existiendo y nos están afectando o no a nuestra calidad de vida. Entonces creo que es importante de que asistan estudiantes de arquitectura, en fin, quienes realmente estén comprometidos con su quehacer y con ese conocimiento que se tienen que actualizar todos los días. Pues es un tema que creo que no se lo pueden perder, creo que es un tema que tiene mucha responsabilidad en ello y creo que hay que hacerlo. Es el día de mañana, jueves, a las 8 de la noche, en punto. Se va a transmitir por live, por Facebook Live, pero también se va a transmitir por Zoom para que yo pueda interactuar con las personas, contestar preguntas si es que las tienen, o que también nos aporten parte de sus propios conocimientos, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Gracias, Arqui. Gracias. Pueden encontrarme, en mis redes sociales. Mi página oficial es Isabel Rosas. Y bueno, pues ahí si tienen alguna duda respecto a la plática de mañana o me quieren contactar después, ahí estoy completa y enteramente a sus órdenes.
Gracias, Arqui. Tenemos aquí rápidamente unos saludos que te queremos hacer llegar. Saludo de Airo Hernán, saludo especial a la arquitecta Isabel Rosas. Tenemos otro de Pintalia Gagliardini, saludos. De Alejandro Ríos, saludos desde Michoacán. También te saludan desde Italia, Pintaglia Gagliardi. Wow. Y Alejandro Gracia Álvarez, saludos, Isabel Rosas. Y Miguel Pinto pregunta, ¿cómo influye la condición de home office y homeschooling en el estado de ánimo de la gente que toda vez que las actuales viviendas no fueron diseñadas para esta realidad? Eso es una muy buena pregunta. Hace ratito hablamos un poco acerca del tema, mañana vamos a indagar más, voy a poner ejemplos precisamente de oficinas, no te lo pierdas, Miguel, estate ahí pendiente de la plática mañana. Saludo también a todos, muchas gracias. Airo Hernán es el director de la fundación a la cual pertenezco, el equipo profesional de la Fundación de Arquitectura de la Vivienda, que también pues se analiza y se estudia el tema de la vivienda, y que la vivienda pues debe de ser para todos, y la arquitectura de la vivienda debe estar al alcance de todos. Ya la arquitectura no debe de ser un hecho de exclusividades, ¿no? Y eso es importante. Arqui, gracias. No me resta más que agradecer esta padrísima participación que has tenido. Teníamos ahí de alguna manera cómo va a salir esta entrevista, esta charla. Tenemos como para 3 horas platicar de la vida y de todos los temas que, bueno, eres experta, y agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Estaremos mañana muy pendiente de esta conferencia. Amigos, entren al sitio de la arquitecta Isabel Rosas, ahí están los datos. Te pido por favor, Arqui, te quedes conmigo mientras nos despedimos por el momento de nuestros amigos de Facebook Live y también de YouTube, ya que vamos a estar ahí subiendo también la entrevista con la arquitecta Isabel Rosas. Lo pueden ustedes consultar. Y bueno, ahí está también nuestras redes sociales para que estén pendientes de todas las conversaciones y todas las charlas que hemos estado llevando a cabo desde el inicio de la pandemia, que nos ha acercado un poco más, que nos ha mantenido trabajando y con mucho gusto compartiendo toda esta información de talentosos, brillantes, pero sobre todo personas que vienen y que nos comparten toda esta información. Gracias, les mando un cordial saludo, un abrazo, usen cubrebocas, es muy importante, sigamos las reglas para que pronto, en la medida de lo posible, salgamos de esto y sigamos superviviendo, innovando y reflexionando y todo esto que nos ha dejado esta pandemia. Hasta luego, amigos, gracias. Hasta luego, muchas gracias por sus saludos, gracias, Rocío, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias.